al Museo Arqueológico Nacional Bruni de Lambayeque nuestro video etnográfico titulado Cuerpo, Enfermedad y Poder, una mirada a la salud en la sociedad moche. Buen día, el día de hoy nos encontramos en el Museo Arqueológico Nacional Bruni de Lambayeque. Vamos a hablar sobre la cultura moche y la relación que esta tuvo con la medicina, pero para ello vamos a conocer un poco más de la cultura. Hola, bienvenidos. Los mochicas fueron una sociedad muy desarrollada. Hablar de ellos es hablar sin duda alguna de una de las civilizaciones más desarrolladas que hemos tenido en el norte peruano, que habla de los gobiernos regionalizados. Hablar de la política, hablar de la religión y de la parte militar no es ajena a esta civilización. Pero ¿quiénes fueron ellos? ¿Cómo han manifestado todos sus conocimientos? Al analizar las piezas que ellos nos han dejado, podemos conocerlos, saber sobre su historia. Y además, no solamente hablar de la parte desarrollada, sino de aquellas peripecias que esta sociedad pudo pasar a lo largo de su vida. Sin duda alguna, una de estas peripecias ha sido todo lo relacionado a la medicina. Buen día, mi nombre es Dalisa Esquencerna, pertenezco a la carrera de Medicina Humana en la Universidad Señor de Zipán. En estos momentos nos encontramos con el guía Iván Talledo, quien nos va a contar un poco más acerca de la medicina en la cultura moche. Cuéntame, Iván, ¿cuáles eran las principales prácticas religiosas relacionadas con la curación de enfermedades? Hay que tener en cuenta que las prácticas religiosas para las sociedades son muy importantes, partiendo de que ellos se encomiendan toda su sapiencia ante una divinidad que transmite este conocimiento a la persona que va a ejecutar la acción, en este caso la de curar a una persona. Entonces las prácticas religiosas sí fueron muy importantes para ellos, porque este poder de sanación que ellos de alguna manera tenían entre sus manos estaba orientado por alguna divinidad. Ellos respetaban mucho la naturaleza y cada vez que iban a un lugar habían muchos rituales que hacer para que la tierra pueda proveer la medicina que ellos iban a utilizar para curar alguna enfermedad. Vaya, muy interesante lo que me comentas. ¿De qué manera enfrentaban los moches la idea de la muerte en el contexto de la enfermedad? Bueno, ellos enfrentaban esto de una manera normal, podríamos decirlo así, porque ellos ya sabían lo que venía luego de esto. Ahora, aquí hay un tema muy importante. Los mochicas creían mucho en la vida después de la muerte. Entonces, ellos sabían qué es lo que venía después. En su conocimiento, ellos ya tenían en cuenta lo que venía luego. Entonces, a ellos les preocupaba mucho, más bien cuando se trataba de una persona que ya había perdido la vida, de que esta persona vaya siguiendo algún tipo de protocolo importante. Pero si esta persona no había muerto, entonces el cuerpo es un templo para ellos. Y la curación en este caso iba a denotar el gran poder de sanación que estos señores podían tener. Bueno, en esos tiempos hemos visto que la medicina ha avanzado mucho, entonces quisiera que me comentes si había entre los moche especialistas en partos y atención del nacimiento. Claro, el parto, además, es una de las prácticas más antiguas que existe en la historia, partiendo de que era una práctica que ya lo hacían en la época de los nómades. Para entrarnos a este tema, era una práctica totalmente privada. Las mujeres iban y parían solitarias. Era una actividad que era privada. Pero con el paso del tiempo y con la aparición de las sociedades, nacen las parteras. Entonces, a partir de ese momento, ya había una mujer que ayudaba a parir a otra. Hubieron técnicas muy resaltantes. Y una de estas, sin duda alguna, es el parto en posición sentada, que podemos declararlo como la manera más correcta de poder parir. Ahora, coméntame un poco de cuál crees tú que era la creencia general de los moches sobre las causas de enfermedades comunes.
Hay un análisis en cuanto a eso. La creencia en cuanto al nacimiento de una enfermedad depende también de muchos factores. El consumo de un alimento. Vamos a hablar incluso acerca de cercanía sanguínea, porque en esas sociedades también habían, entendamos, para que se mantenga el linaje, matrimonios entre familiares, y eso pues causa de alguna manera alguna complicación. Entonces, ellos ya todo eso lo tenían en cuenta. En cuanto al alimento, ellos debían cuidar muy bien las porciones que ellos debían consumir para poder aliviar, evitar una enfermedad y también, en este caso, medir la porción para poder aliviar algún mal. Creo que más se preocuparon en el consumo que en realidad en la relación entre congéneres. Comenzamos con la entrevista número 2. Mi nombre es Josleidy Nicole Fernández Segarra, que estudio la carrera de Medicina Humana. ¿Cómo diferenciaban los moches de una enfermedad física de una espiritual? Bueno, las enfermedades físicas son notorias, ¿no? Desde una que sea cutánea, ¿no? Enfermedades de caimiento, cuando se cae el cabello. Las enfermedades espirituales ya tienen que ver mucho más con la psiquis. Entonces, si vamos a diferenciar una enfermedad cutánea de una psiquis, pues era fácil la identificación para ellos. Estas personas tenían conocimiento de cada uno de los problemas que se ocasionaban o les ocasionaba la vida misma. ¿Qué rol cumplían las mujeres en el cuidado o el tratamiento de enfermedades en esta cultura? Bueno, el rol que cumplían ellas y cualquier otra persona en realidad, pero ya que estamos hablando de las mujeres, sí cumplían un rol muy importante. El cuidado de la persona a la que estaba a su cargo, ¿no? Entonces, hay grupos de mujeres que trabajaban la parte doméstica. Entonces, ellas, al igual que hoy una enfermera o algún personal de salud, con mucho cuidado velaban, y además porque conocían, porque o trabajaban o eran asistentes de una persona que ocupaba este cargo de doctor de esa época, entonces sabían cómo intervenir ante la necesidad, en este caso, del paciente. Así que ya sea varón o mujer, la persona que cumplía esta función lo hacía de una manera notable. ¿Existían espacios específicos para la curación o rituales médicos en los centros urbanos moche? Claro, existían. Se han encontrado evidencias de espacios en donde estas personas realizaban este tipo de actos. Hay que recordar que esta sociedad es una sociedad muy bien organizada y se han encontrado estas áreas y además, dentro de este terreno, evidencia propia incluso de la medicina y los instrumentos que utilizaban para poder sanar a una persona. ¿Se utilizaban instrumentos quirúrgicos rudimentarios? ¿Hay evidencia arqueológica de ello? Claro, se utilizaban. Se han encontrado dentro de estructuras funerarias todos los instrumentos que ellos han empleado, de todo tipo de material, metales, maderos, de huesos de animales. Todo eso está correctamente registrado. Y creo que es la prueba más clara que tenemos de las utilidades, ¿no? Utensilios que ellos empleaban para poder intervenir ante una curación. Buen día, soy la estudiante Melanie Mari Carmen Pérez Marchán. Voy a hacer la tercera entrevista. Soy del curso de estomatología de la Universidad Señor de Zipán. ¿Qué entendían los moches por enfermedad? Para los moches o mochicas, la enfermedad tenía quizás diferentes conceptos. Una oportunidad para limpiar las impurezas internas que se manifestaban o que la piel gritaba a través de lo que ellos sentían. También puede tener una interpretación religiosa, justamente lo que hemos venido hablando, porque podían relacionarse al castigo de una divinidad. El castigo va en contra de una persona que considera no ejecutó bien una acción y ellos podían haberlo interpretado de esa forma también. Pero independientemente de cómo ellos lo interpretaban, el hecho está en que el cuerpo de estas personas sentía y padecía lo mismo que todos.
Y ellos aprendieron a lo largo de todo este tiempo a interactuar, a convivir con la enfermedad que tenían y aprender a curarla. Wow, qué chévere que entre ellos se entendían de esa manera cómo se sentían cada uno. Entonces, ¿qué prácticas usaban para curarse? Bueno, las prácticas que ellos tenían para curarse, sin duda alguna, es una práctica que para empezar venía ya arrastrándose de hace mucho tiempo atrás. Es básicamente tener conocimiento de cada una de las hierbas que ellos van a emplear para la sanación de una herida. En este caso, ya sea una enfermedad interna o una enfermedad externa. Entonces, las prácticas van a estar relacionadas a un concepto totalmente ideológico. En este caso, la adoración a una divinidad que represente la hierba que ellos van a utilizar para que ésta tenga muy buena reacción en el cuerpo de la persona que está enferma. Entregar, ¿no?, esta habilidad de sanación ante un Dios que intervenga a través del conocimiento de esta persona para que ellos pues puedan salir bien luego de esta intervención. Entonces yo creo que este conocimiento en general mezcla no solamente el haber aprendido a conocer para qué sirve una hierba o un fruto y la adoración a un Dios. Wow, qué interesante todo lo que usted me dice. Entonces, ¿qué cumplían? ¿Cuál era su función de los chamanes o curanderos en el sistema de la salud moche? Bueno, la función que cumplían los chamanes de esa época era justamente la del médico de hoy en día, para ser más claro. El chamán de esa época es el médico de ahora. El chamán de esa época es como el sacerdote hoy en día. Entonces tiene la función o el rol de velar por el orden cósmico y de velar también por la salud de las personas de aquella época. Entonces, vamos a interpretar la función o el rol de un chamán en esa época como un conocedor de la espiritualidad y un conocedor sobre temas de salud. Dos temas importantes que mueven o que se convierten en la columna vertebral de una sociedad. La misma columna vertebral o el mismo concepto que hoy tenemos en la actualidad. Qué interesante que entre ellos en estos tiempos han cambiado los nombres, ¿no? Entre chamanes, doctores. Entonces, dígame usted, ¿qué factores naturales o sociales influyeron en la aparición de enfermedades dentro de esta sociedad? Dentro de los factores sociales podríamos mencionar relacionarse entre congéneres o también los matrimonios que habían entre familias de esa época. Cuando la relación sanguínea, ¿no?, es la misma o hay un vínculo familiar, esto podría ocasionarles algún tipo de enfermedad. Eso sería en la cuestión social, teniendo en cuenta de que es una civilización que lo que busca también es mantener el linaje. Y en lo natural, el consumo de algunos productos, como por ejemplo el exceso de molusco causa enfermedades. El uso de metales causaba enfermedades. Cuando ellos, por ejemplo, fundían un mineral, lo hacían a través de caña, soplando, imagínense, ahora ya en temas médicos, imagínense estar soplando una caña, inhalando ese humo, por lo menos les causaría una fibrosis. Por ejemplo, se habla incluso de enfermedades cutáneas. La picadura de mosquitos, por ir en busca de alguna hierba, eran picados. Ellos iban a aventurarse. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta por qué es que ellos se enfermaron. No ha cambiado mucho hoy en día. Y podemos concluir de que la sociedad mochica es tal y tan igual como la nuestra, solo que nos separan muchos siglos, ¿no?, entre una sociedad y la otra. Bueno, para culminar con la entrevista número 4, mi nombre es Marily Yasmín Lechira Zapata y curso la carrera de estomatología en la Universidad Señor de Zipán. Bueno, comenzamos con la primera pregunta, que es ¿qué tipo de plantas medicinales se sabe que utilizaban y cómo lo aplicaban? Bueno, ellos utilizaban el San Pedro, que es el aguachuma, en realidad como su nombre verdadero, el ayahuasca, la quina, hojas de coca. Las hojas de coca, por ejemplo, son un analgésico
La quina tiene muy buenas propiedades para enfermedades cancerígenas, úlceras, por ejemplo en el estómago, una gastritis. El ayahuasca o el aguachuma, por ejemplo, se utilizaba incluso para poder sanar alguna enfermedad cutánea. Incluso hasta podemos hablar de la chicha como bebida, porque era una especie de, ayudaba, era un intoxicante, ¿sí? Aliviaba también dolores estomacales. Podemos hablar también del cacao. El cacao también era empleado medicinalmente, no solamente para las ceremonias religiosas. Y la chicha, volviendo a hacer hincapié en ello, también era usado como alcohol. Fermentado podía cicatrizar alguna herida que ellos hayan tenido. Y así muchas medicinas naturales que ellos se valieron para poder curarse. Dime, ¿existía alguna relación entre el estatus social y el acceso a curación o tratamientos? Bueno, en realidad las enfermedades en esa época van a atacar a toda la sociedad. Si bien es cierto, los señores importantes, los que eran considerados como semidioses, van a tener quizás un cuidado un poco más especial. Pero eso no quiere decir que el pueblo esté apartado de ese tipo de sanaciones. Hay que tener en cuenta algo muy claro. El pueblo debe estar bien. Y si el pueblo está bien es porque el gobernante semidios está cumpliendo una muy buena función, porque el semidios, el gobernante, es el intermediario entre los dioses y el pueblo. Entonces, por supuesto que el pueblo debía tener también los cuidados medicinales. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el pueblo cultiva para sanarse y tiene un espacio de terreno en donde va a cultivar, va a sembrar. En cambio, al gobernante le van a permitir y le van a acceder todo lo que esta tierra da, para ser un poco más claro, ¿no? Esa es la única diferencia, pero en cuanto a salud, medicina, tanto la élite como el pueblo debían estar bien. Oh, muy genial lo que me acabas de decir. Más o menos, ¿qué papel cumplía la religión o los dioses en el proceso de sanación entre los moche? Bueno, la función que cumple la religión o los dioses en esa época en realidad es muy importante, porque hay que tener en cuenta algo. Los dioses normalmente van a intervenir, ¿no?, ante la actividad que en este caso el chamán cumple. Entonces, por eso es que muchos de estos chamanes, como por ejemplo se aprecia en esta cerámica, ¿no?, vemos que están haciendo como una especie de ritual. Ellos apartan todo lo que hay alrededor, todo lo negativo, los malos espíritus, por así decirlo, para conectar directamente con una divinidad. Entonces, claro que van a jugar un papel importante, porque la religión ha sido la base fundamental para la sociedad, y una sociedad muestra su desarrollo cuando tiene buena salud. Entonces, es muy importante el estado de la persona para poder ejecutar una función, en este caso, por decir, de desarrollo. Bueno, Iván, con esto culminamos con el tema de las entrevistas. Agradecemos tu cooperación y la información que nos has brindado. Sinceramente, a las tres, bueno, con mi otra compañera, nos ha parecido muy interesante todo. Esperemos volver a encontrarnos en otra oportunidad e invitamos a todos a visitar el Museo Brunnen de Lambayeque. Gracias. Gracias a ustedes, chicas, por el interés que tienen por aprender y por esta capacidad tan grande que tienen para poder también ejecutar su trabajo, ¿no?, sus estudios. Agradecer también a la universidad, porque tiene este curso tan bonito que es cátedra, que permite que ustedes, profesionales de la medicina, puedan conocer los museos y también aprender sobre lo que nuestras sociedades nos han enseñado, cómo es que ellos han aprendido a salvar su vida, porque muchos piensan de que todo es hoy, y no, todo viene desde hace mucho tiempo. Entonces, a mí también me queda agradecer a ustedes por la profesión. Sé que van a ser grandes profesionales y les auguro pues grandes éxitos en este trabajo. Y también queda la invitación hecha para que puedan visitar este Museo Brunnen, que es un museo muy completo además. Muchas gracias.
Guau, qué chévere que ellos, entre ellos, se hayan... A ver, ¿qué pasó? Bienvenidos al Museo Arqueológico del Museo Bruno. ¿Qué? Wow, muy interesante la pregunta que me acaba. Era la respuesta. Claro. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Guau, qué interesante como ellos entendían de la forma... Ay, no sé. Ya, cabrón, hable bien. Entonces dígame, ¿qué elementos culturales se presentaban en su arte médico? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Claro, habían personas que se encargaban de las sanaciones. En este caso es el... Bueno, para culminar con la última entrevista, mi nombre es Marily Yasmín Lachira Zapata. Me estoy muriendo, lo noto, te lo juro, veo la luz, ¡Abduscan! Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional Bruning de Lambayeque. Nuestro video es... ¡Ay, no! Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben?